Bendiciones, hermanos, hermanas, les saluda el pastor Gustavo Jauregui. Marta Jauregui, bendiciones. Bienvenidos a este encuentro semanal donde aplicamos la palabra de Dios para guiar nuestra familia, guiar nuestro matrimonio, consejería bíblica familiar. Que Dios les bendiga, bienvenidos a aquellos que nos ven por primera vez. Vamos a orar y vamos a continuar con este lindo tema de actualidad, rivalidad entre hermanos, la segunda parte. Vamos a orar entonces y vamos a comenzar. Bendito Padre eterno, Señor, te damos gracias por otro día más que podemos compartir tu palabra, que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor, familiar. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada amigo, amiga que van a ver este video y van a poder aplicar estos consejos de la Biblia para poder vivir con una dinámica diferente en su familia. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, para librarnos, como dice la palabra, del presente siglo malo. Gracias, Señor Espíritu Santo, por ser el que guía nuestra vida, nos da iluminación para poder aplicar la palabra de Dios a nuestras decisiones, a nuestras emociones. Señor, nos ponemos en tus manos, que sea tu palabra, por favor, la que nos guía en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a continuar con la segunda y última parte de rivalidad entre hermanos. Vamos a retomar un poquito lo que compartimos la semana pasada. Estuvimos hablando de que desde el registro, prácticamente el primer registro de la creación, en cuanto al ser humano, aparece esa rivalidad entre hermanos. Estuvimos hablando de Caín y Abel. Más adelante también estuvimos hablando de Raquel y Lea, las dos esposas de Jacob. Estuvimos hablando de la historia de José y de sus hermanos. Historias que están en el libro de Génesis y que nos muestran que siempre la rivalidad entre hermanos ha sido algo que fue generado o es generado por los celos, por la envidia y por la ira. Estuvimos hablando de algunas de las consecuencias que puede provocar la rivalidad. Los hermanos pueden gritarse, pueden insultarse, pueden llegar a negar el compartir con su hermano un juguete. Muchas veces vemos también esta práctica, lamentablemente como padres o como abuelos, donde se pone uno de los niños o las niñas más de parte del papá o de la mamá o del abuelo o de la abuela. Y hay veces que pensamos, bueno, nadie se da cuenta, los otros niños no se dan cuenta, pero con los años nosotros hemos visto que mucha gente a través de la consejería recuerda cuando se hacía diferencia con sus hermanos, ya sea a través de sus padres, de sus abuelos o tíos. Puede participar toda la familia también. Hay veces que un tío, ¿verdad?, se inclina más hacia el varón, porque a lo mejor porque lo lleva a jugar soccer o porque puede hacer boxeo, en fin. O la tía porque a la sobrina la puede llevar a comprar los vestidos que a ella le gusta. Usted sabe y se va a identificar con todo lo que estamos compartiendo. Rivalidad entre hermanos. Estuvimos viendo también que esta rivalidad puede tener dos direcciones, puede ser positiva o puede ser negativa. El niño más grande, a lo mejor viendo que su hermanito o el bebé que ha llegado a la familia ahora acapara toda la atención, él puede decidir o ella pueden decidir, yo también quiero participar. Voy a cuidarlo, voy a tenerlo, voy a pasearlo, lo voy a llevar al parque, pero por otro lado puede tener una influencia negativa. Puede a lo mejor aparecer desobediencia en el niño o el jovencito, la jovencita. Puede aparecer rabieta sin motivo aparente. Puede ser que empiece a ser desordenado. Un niño de 4 o 5 años puede llegar a lo mejor a empezar a comportarse como el bebé que recién ha llegado a la casa. Estuvimos compartiendo también cómo podemos como padres ayudar a que nuestros hijos no sientan esa rivalidad con sus hermanos. Lo primero que compartimos es lo que dice allá Primera de Pedro 3:8, donde el apóstol nos pide que mostremos amor fraternal.
Si nosotros como padres, como adultos, no somos los que podemos ayudar a nuestros hijos a entender que el amor es igual para todos, entonces ¿quién lo hará, verdad? ¿O quién lo puede hacer? Estuvimos también yendo ahí en Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 21, donde el apóstol Pablo también nos da este comando. En el original en griego dice: padres, no exasperéis, es un comando, no irriten a vuestros hijos para que no se desalienten. El amor fraternal entre hermanos lo podemos comenzar a mostrar nosotros, donde reconocemos realmente los valores de cada hijo, cada hija, en qué se destacan, motivarlos en aquellas fallas que tienen para que no sientan que siempre hay un hermano, una hermana que hace todo bien, que tiene buenas notas, que se comporta bien, y de alguna manera comienza esa rivalidad o esa competencia entre hermanos. Los padres podemos evitar eso. Estuvimos compartiendo también que debemos mostrarle con palabras, pero también más que nada con acciones, que el amor de los padres no se limita a un hijo o a una hija. También compartimos que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe para ver cuando alguno de nuestros hijos está necesitando una atención diferente, porque está sintiendo rivalidad con sus hermanos o se está sintiendo que es menos que los demás. Hoy vamos a entrar en la segunda parte, ya para terminar este tema, y vamos a compartir también como consejo cómo ayudar a nuestros hijos. Bueno, nunca mostremos favoritismos de ninguna clase, con ninguno de ellos. El favoritismo ofende e infecta el corazón del niño. Nosotros como adultos sabemos cuando estamos mostrando favoritismo hacia uno o hacia el otro. Esto debe terminar inmediatamente. Estuvimos compartiendo, o vamos a compartir, Santiago 4:7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El querer mostrar favoritismo, a lo mejor hasta para mostrarle a algunos de nuestros hijos, porque se están portando mal o porque no obedecen, el volcar hacia otros regalos o atención para provocar que estos cambien o que les dé como coraje, lamentablemente eso no viene del trono de Dios para el cristiano como padres, hermanos. Eso viene del mismo mundo de maldad, porque estamos generando algo en el alma de nuestros hijos que a lo mejor nunca en su edad adulta tampoco va a ser quitado. Allí en Génesis 37:4 vemos la historia de José, y es tan feo cuando leemos de alguna manera que Jacob hizo tanta diferencia con este hijo, ¿verdad? El primer hijo que nace de Raquel. Ahí en Génesis 37:4 leemos que dice la palabra: y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tomemos ese tipo de ejemplo, hermanos, para entender que en nosotros, como papá, como mamá cristiano, tenemos las armas, tenemos los instrumentos para no cometer ningún tipo de favoritismo con hijos o con alguno de los nietos. Amén. ¿Y qué más podemos hacer para evitar este tipo de conflictos en la vida de nuestros hijos? No nos olvidemos que hay conflictos que, a pesar de que comienzan en la niñez, siguen hasta cuando son mayores. Hay hermanos, hemos visto infinidad de veces que no se hablan por años, por décadas. Nunca pueden tener una reunión familiar, nunca pueden sentarse a hablar, ¿verdad?, como personas adultas. Y es triste ver que el enemigo ha tomado lugar y ha hecho estragos en las familias. ¿Qué más podemos hacer para evitar esto? Es esencial conocer el lenguaje de amor que cada niño necesita. Cada hijo en particular tiene una manera exclusiva
por la cual o cómo necesita el amor. Hay niños, y eso lo hablamos un poco la semana pasada también, ¿verdad? Hay niños que no necesitan que les compre cosas para sentirse amados. Hay niños que solamente con un abrazo, con una palabra de afirmación, con una palabra de aliento, se sienten amados, se sienten protegidos. Hay niños que no, hay niños que hay que darles a lo mejor un abrazo. Hay niños que a lo mejor necesitan un regalo para que sentirse bien. Y eso nosotros como padres tenemos que estar atentos a esas necesidades. Es importante para que haya armonía en el hogar. Otra cosa que tenemos que hacer, no solamente que es un consejo hacerlo, sino que debemos hacerlo. Nunca comparemos a nuestros hijos. Muchas veces cuando un hijo no está bien en la escuela o no se porta bien, siempre traemos el hijo que sí lo hace. Fíjate fulanito, cómo se porta bien. Tenés que aprender de tu hermano o de tu hermana que tiene buenas notas. Tenemos que ver que, no lamentablemente, gracias a Dios, cada persona, cada individuo es diferente. No todos podemos hacer las cosas de la misma manera. Hay niños que se les hace fácil estudiar y aprender todo y tener buenas notas en la escuela, pero hay niños que no se les hace tan fácil. Hay niños que requieren más esfuerzo. Eso también tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Nunca deberíamos comparar con los hermanos. ¿Cómo podemos contrarrestar los celos? Ayudar al niño, primero, a que pueda verbalizar sus sentimientos. Hay niños que no saben cómo decir lo que sienten. Hay niños que sí, que uno le pregunta cómo te va o cómo te sentís y en unos segundos pueden expresar todo lo que su corazón tiene. Pero hay niños que no, hay niños que hay que prácticamente arrancarle las respuestas. Si un niño es introvertido, si un niño no es capaz de poder verbalizar, prestemos atención a su conducta. Luego de una actitud de rebeldía, por ejemplo, podemos preguntarle y tal vez allí entenderemos un poco más de lo que sucede en su corazón. Es tan importante poder sentarse con los hijos y hablar y preguntarle, ¿qué te parece esto? ¿Cómo ves lo otro? Incluso opiniones de los hermanos. ¿Qué te parece tu hermano en esto que está haciendo? Y nosotros vamos a poder ayudarles a ellos a que vean a sus hermanos de otra manera. Como comentamos también la semana pasada, hay una cosa que tenemos que entender, nosotros como adultos también muchas veces, es que siempre va a haber alguien que haga las cosas mejor que uno. Y eso es algo que nosotros tenemos que aceptar y enseñarle a nuestros hijos a que también los acepten, porque si nosotros tenemos hijos que le damos todo en la casa, que todo les sale bien, que les hacemos creer que ellos son los mejores del mundo, lamentablemente cuando salgan a la vida se van a dar cuenta que no es así. Tenemos que formar hijos que sean realistas, que conozcan la realidad de la vida y lo bueno de todo es que tenemos la palabra de Dios. Amén. Que nos guía para hacer todo eso. Amén. Y uniendo un poco esto con lo que compartía mi esposa, como hispanos, como cristianos hispanos y más en un país en el que muchos de nosotros no hemos nacido, sabemos que se hace difícil. Como decimos siempre, la mayoría de las consejerías bíblicas, ya sea entre matrimonio o entre familia, el primer problema que aparece es la falta de comunicación. La vida moderna, los teléfonos, los trabajos
Como hispanos, muchos de nosotros hemos trabajado 2 y hasta 3 trabajos durante la semana, pero esa es la idea, que la palabra de Dios como manual perfecto. Por eso siempre motivamos a que el cristiano debe estar involucrado con la palabra de Dios para aplicarla. Es el manual perfecto, la ha escrito Dios y es lo que podemos utilizar para cambiar esa dinámica donde muchas veces ya los hijos adolescentes ni hablan con los padres. Compartíamos hace unos programas que está calculado que lo que una familia interactúa en este momento, lo que la familia interactúa entre matrimonio o padres con hijos por día es alrededor de 3 minutos de tiempo de calidad que la familia se habla o comparte. Debemos cambiar esa dinámica. Como Marta compartía, si el niño es introvertido, prestar atención a las conductas. Si aparece rebeldía, si han hecho algo mal, no decir simplemente te vas al cuarto y ahí te quedás, o cuando venga tu padre hablamos. Oren con ellos, oremos con ellos, preguntémosles qué es lo que está pasando, por qué esa rivalidad que está apareciendo entre los hermanos. Leamos un salmo juntos, a lo mejor, los padres con este muchacho, con la muchacha, con el niño. Y relacionado con esto, hay no una dinámica que se usa, que se le llama también la atención negativa. ¿Y qué significa la atención negativa? Hay veces que como padres nos da tanta o tristeza o coraje a veces, ve como algunos de los niños o los adolescentes actúan en cuanto a esa rivalidad con algún hermano o hermana, que siempre tratamos de reaccionar cuando hay una conducta mala. Y esta atención negativa se aplica de esta manera. A lo mejor por un tiempo podemos decir, como matrimonio, decir, bueno, cuando el niño, la niña o el joven haga algo malo a propósito, porque está mostrando esa rivalidad y ese enojo contra sus hermanos, no vamos a decir nada. Siempre que no sea algo grave, ¿verdad? Hay un capricho, hay un llanto, se da un portazo. Bueno, por un tiempo, por unos días, no vamos a exaltar lo que hace mal, pero sí vamos a exaltar lo que hace bien. Y muchas veces eso logra que el niño pueda reconocer que está actuando de manera positiva y que sí hay un premio o hay un reconocimiento de los padres cuando hace algo bien. Al principio estuvimos hablando, cuando un niño siente celos de su hermanito, su hermanita, del bebé, de lo que fuera, pero de repente quiere ayudar. Entonces exaltar esa conducta. Qué bueno que paseaste a tu hermanito, qué bueno que me ayudas a cuidarlo o a cuidarla. Vamos juntos a comprar algo, tú lleva el carrito o el cochecito o ayuda o siéntate con él atrás en el auto para que yo pueda ver que lo cuidas. Entonces, exaltar la actitud buena. Pero cuando llega un capricho o cuando un llanto o por qué tú le das esto a él y no a mí, simplemente ignorar. Esto lo podemos probar por un tiempo y a lo mejor el niño solo, el joven solo va a darse cuenta que qué bueno que es ser premiado o exaltado cuando hace cosas buenas y que cuando hace cosas malas no va a irritar a sus padres ni va a romper esa dinámica familiar. Otro punto en cuanto a maneras prácticas de lidiar con esta rivalidad entre hermanos. Mostremos al niño que hay un privilegio y que hay responsabilidades para cada edad y para cada personalidad. Es triste ver a veces niños que no se los corrige en cuanto a esta rivalidad con un bebé, a lo mejor un hermano, una hermana bebé, niños o niñas de 7, 8, 9 años, que los padres permiten que hable de una manera como si tuviera 3, 4 años o que de alguna manera tenga esos caprichos adelante de la gente, aún en la iglesia, en lugares públicos. Tenemos que hablar con cada hijo, cada hija en particular y hacerle ver que cada edad tiene privilegios, que cada edad permite que cada uno se desarrolle y disfrute las cosas que puede disfrutar. Un niño de 7, 8, 9 años puede andar en su patineta, puede ir al parque y a lo mejor jugar un deporte,
un niño de 2 años, de 1 año todavía no lo puede hacer. Entonces, marcar esas diferencias y también marcar no solo la edad, sino que cada personalidad también debe ser respetada y debe ser tomada en cuenta como padres, como abuelos, como aquellos que compartimos la dinámica familiar con ese grupo de niños, esos hermanos que viven bajo el mismo techo. Y para terminar, yo quiero volver a la historia de José y que veamos qué triste que es lo que pasó aquí. 2 minutitos vamos a estar compartiendo. Claro que es muy difícil que una actitud de lo que vemos en el libro de Génesis con José y sus hermanos llegue a pasar a nuestra familia, pero para que veamos la dimensión en el corazón y el alma de los hermanos, la dimensión que puede tener cuando el padre o la madre hacen gran diferencia en cuanto a la vida de uno de ellos. Dice que, como leíamos el 37:4 de Génesis, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El versículo 3, el versículo anterior, dice, y amaba Israel, o Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, al único que le hizo esa túnica. Esa túnica de diversos colores hablaba de señorío sobre sus hermanos y hablaba de que José no iba a ensuciar sus manos o sus pies o sus sandalias trabajando en el campo. Jacob había cometido el error de hacer ver que José iba a ser aquel que iba a heredar todo y que tenía ciertos privilegios que sus hermanos no tenían. Y sigue la historia, lamentablemente, ahí en el versículo 18. El padre manda a José a que chequee cómo están sus hermanos. Y en el 37:18 de Génesis dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. El 21, gracias a Dios, el primogénito de Jacob, dice el 37:21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Nos quedamos con esa historia, entendiendo y reconociendo que debemos cambiar, hermanos, la actitud que tenemos como padres. Nosotros podemos mostrar, como decíamos al principio, ese amor fraternal. Y lo que no hemos hecho hasta hoy, el Señor lo perdona, el Señor puede cambiar nuestro corazón, pero tenemos que decidir nosotros hoy qué tipo de vida en el futuro queremos ver en nuestros hijos. ¿Qué va a pasar cuando los padres no estén? Va a llegar un tiempo que los padres partimos con el Señor. ¿Cómo va a quedar esa dinámica familiar? ¿Qué van a recordar de nosotros? ¿Qué van a recordar cada hijo, cada hija? ¿Qué hemos hecho por ellos? Qué triste sería que uno de ellos a lo mejor contara historias de haber salido con papá o con mamá, de ir de vacaciones, de ir de pesca o de ir aquí, de ir allá, y que a lo mejor otro u otros a lo mejor no tengan casi historias, porque ese padre o esa madre han mostrado esa triste diferencia y se ha levantado esa rivalidad entre hermanos. Yo, si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, como finalizamos siempre cada programa, yo te motivamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, para poder comenzar a entender la palabra de Dios. El que no tiene a Cristo todavía no tiene el sello del Espíritu Santo. Dice allá 1 de Juan 1:12 que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Queremos motivarte a que puedas hoy, aparte de todo esto que puedes comenzar a aplicar a través de la Biblia en tu familia o que has escuchado, que no termine este programa sin que recibas este regalo que Cristo tiene para ti. La palabra de Dios dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí el libro de Romanos 3:23 también nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria
de Dios. Así que te motivamos junto con Marta a, ¿por qué no hacer esa oración el día de hoy? Para que no solamente lo que te dicen o lo que tú piensas guíe tu vida como padre, como madre, sino que la palabra de Dios comience a ser aplicada a tu vida a través del Espíritu Santo en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu. Si quisieras recibir a Cristo como Señor y Salvador, pudiéramos decir algo como esto. Repite conmigo: bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor Jesús, que entres en este momento en mi alma, en mi espíritu, en mi vida, como mi único y suficiente Salvador personal. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que a través de esta confesión yo he recibido a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo creo que Él pagó por mis pecados. Yo creo que en este momento el Espíritu Santo me ha sellado, como lo dice tu palabra, y me declaro nueva criatura en la obra, en el poder y en la resurrección de mi único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Yo te pido, Padre, que me des la paz, que me des la confianza y la sabiduría para ahora caminar una vida cristiana, leyendo, entendiendo y aplicando la palabra de Dios a mi vida y a la vida de mi familia. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y qué bonito si has hecho esa oración de fe. La palabra dice que has pasado de muerte a vida. Te motivamos a comprar una Biblia, te motivamos a buscar una iglesia cristiana evangélica donde puedas recibir la palabra de Dios con un evangelio de gracia y de misericordia, como el que el Señor nos dejó allí en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te guarde y nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.